Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo os vengo a hablar de 14 alimentos que os van a ayudar a reducir las náuseas. Estés o no embarazada, seas mujer o seas hombre, lo que os voy a contar os va a servir para todos. Cierto que me voy a centrar un poquito más en la mujer embarazada porque suele ser la que con mayor frecuencia presenta náuseas, especialmente en el primer tercio del embarazo. Pero ya os digo, esto os va a servir absolutamente para todos. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. El primer alimento, más que un alimento, es un consejo de alimentación y esto es aplicable a cualquier persona que tenga náuseas, con independencia de la causa o el origen de las mismas. Si tienes náuseas, lo primero que tienes que hacer es comer en muy pequeñas porciones. Se recomienda que como mínimo dividas la cantidad de comida que habitualmente comes en 5 porciones. Luego tenemos las manzanas, pero recomendaría que la tomaseis siempre asada. Tomar la manzana asada hace que la sensación de náuseas de forma continuada que tienes se reduzca. Y esta reducción de náuseas será todavía mucho mayor si acompañas la manzana asada con un poco de canela. Si te gusta la canela, claro, porque la canela tiene este efecto de reducir muy significativamente la presencia de náuseas. Otro alimento que nos va a ayudar a reducir significativamente la presencia de náuseas es el agua con gas. Pero ojo, no vale cualquier tipo de agua con gas, especialmente las aguas con gas con muy bajo nivel de sodio. Cuanto más bajo, mejor. Además, si eres una mujer que está embarazada, te va a venir muy bien si tienes problemas de tensión porque es un agua que no te va a generar incrementos de presión arterial. Ayuda también muchísimo a reducir las náuseas el chupar un cubito de hielo. Esto es algo que comentan muchas embarazadas. Pero ese cubito de hielo va a tener mucha más eficacia, te va a ayudar mucho más a reducir las náuseas si antes de hacerlo al agua que vas a utilizar para hacer el cubito le añades un chorro de limón, exprimes un limón en un litro de agua y con ese litro de agua haces una cubitera de hielos. Chupar ese hielo con sabor a limón, a zumo de limón natural, reduce mucho más cualquier tipo de náusea. Luego tenemos también las infusiones de menta. Las infusiones de menta tienen este efecto antiemético, es decir, este efecto de favorecernos la reducción de náuseas y posteriormente vómito y al mismo tiempo de controlar el mal aliento. Ojo, si estás embarazada, si eres una mujer embarazada con náuseas, especialmente en el primer tercio del embarazo, no tomes más de 2 tazas diarias de menta. Y si tienes que hacerlo, consúltalo primero con tu médico. Luego tenemos también los frutos secos. Y dentro de los frutos secos me vale desde las almendras, las avellanas, las nueces, etc. Principalmente porque tienen en su composición altos niveles de vitamina B6, la piridoxina. Y la piridoxina tiene una demostrada eficacia frente al tratamiento de las náuseas. Es decir, que si eres una mujer embarazada y de forma continuada tienes náuseas, pues te recomiendo que lleves un puñadito de almendras en el bolsillo o en el bolso y cuando te den, pues te comas 2 o 3 y verás como simplemente con 3, 4, 6 almendras ese efecto, esa sensación de náuseas se va a reducir muy significativamente en la mayoría de mujeres. Otro producto que ayuda a reducir mucho las náuseas son los garbanzos, básicamente porque tienen altos niveles en zinc. Y el zinc, la carencia de zinc, se ha demostrado que está ligada con la aparición de determinados tipos de náuseas, con lo cual no cuesta nada añadir a tu dieta de forma periódica, si eres una persona con náuseas, pues este tipo de legumbre. Evidentemente el jengibre. El jengibre es posiblemente el mejor antiemético natural, es decir, el producto natural que con mayor potencia nos va a reducir las náuseas, vómitos, mareos, etcétera, ligados sobre todo al embarazo, que es la causa principal por lo general de presencia de náuseas en mujeres. Ojo, mucho cuidado con el jengibre. Nunca debes tomar más de 2 gramos de jengibre al día. Y sobre todo, y más importante todavía, nunca tomes jengibre en el último tercio del embarazo. Es decir, en los últimos 3-4 meses del embarazo, olvídate ya de tomar jengibre. Un alimento que va muy bien para prevenir las náuseas, sobre todo esas náuseas que se dan a primeras horas de la mañana, esas náuseas matutinas, es el pan tostado.
Básicamente porque el pan tostado tiene la capacidad de que cuando lo comes absorbe los excesos de ácidos gástricos que se han originado durante el sueño y que suelen estar en el origen de muchas causas de náusea. Es decir, muchas náuseas que sobre todo a primera hora de la mañana están ligadas a que durante la noche se ha generado un exceso de ácidos gástricos, con lo cual este pan tostado nos va a regular ese exceso y regulando ese exceso nos reduce las náuseas. Luego tenemos también el zumo de limón casero. Lo hemos comentado un poco antes cuando hablábamos de los cubitos de hielo, pero no cabe la menor duda de que tú coges un limón casero, lo exprimes y lo diluyes en agua para que no te sea tan fuerte ni tan ácido y te pueda alterar la mucosa gástrica, y no cabe duda de que tiene este efecto antiemético. Luego tenemos también las uvas pasas. Las uvas pasas tienen, como en el caso anterior que os comentaba de los frutos secos, altos niveles en vitamina B6, la piridoxina. Y la piridoxina es un claro producto que tiene una eficacia demostrada para el control y eliminación de las náuseas. Evidentemente también el plátano. El plátano va a tener, como los garbanzos, altos niveles de zinc. Y muchos tipos de náuseas están ligados a la carencia de niveles de zinc. Con lo cual, si aportas zinc, ya no hay esa carencia y ya no hay esa presencia tan aguda de náusea. Lo mismo ocurre con el germen de trigo. El trigo germinado es un alimento extremadamente rico en zinc, con lo cual lo mismo que te he contado para los garbanzos y lo mismo que te he contado para el plátano, te sirve para el germen de trigo. El germen de trigo es muy fácil además de tomar. Con un poco de yogur desnatado te lo mezclas todo y ese yogur fortalecido con este germen de trigo reduce muchísimo cualquier tipo de náusea. Evidentemente también las semillas de calabaza, por la misma circunstancia que las anteriores, por sus altísimos niveles de zinc. No voy a contar nada más del zinc porque es lo mismo que os he contado para el plátano, los garbanzos y demás, es el mismo planteamiento para las semillas de calabaza. Y por último, y muy interesante también, los arroces integrales, pastas integrales y patata hervida. Todo esto muy bien hervido, muy bien cocido, añadiéndole un poco de aceite de oliva. Son alimentos que nos van primero a ser muy digestibles, muy digeribles por el organismo, y al mismo tiempo a asentar, a disminuir la inflamación que pueda tener la pared del estómago, que en muchas situaciones puede estar en el origen de muchas náuseas. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.